Hoy te comparto un top 10 de iglesias de La Habana, Cuba y cómo lucen a día de hoy. Para arrancar este listado vamos a tener que tomar la lanchita de regla, que déjenme correr porque creo que se me va. Y ya se deben imaginar cuál de ellas inicia este video. Bueno, falsa alarma, ya estaba agitado ya, porque esta es la lanchita que va para Casa Blanca y la que me toca a mí es la de regla. Casualmente las dos están en funcionamiento, así que nos resta pedir el último y esperar a que de hecho, miren, la viene llegando por allá. ¿Qué vale? ¿5 o 10? 2 pesos. Ya tengo eso. Dame 5. Sean bienvenidos a la iglesia de Nuestra Señora de Regla. Sin dudas teníamos que iniciar este video con ella porque precisamente estamos a solo días del Día de la Virgen de Regla. Entonces se imaginarán la gran cantidad de cubanos que la estarán visitando durante toda esta semana. Vamos a adentrarnos para mostrarles cómo luce hoy y mientras les voy contando unos cuantos datos históricos e interesantes sobre la edificación. La iglesia de Nuestra Señora de Regla se encuentra ubicada detrás del muelle del municipio de Regla, frente a La Habana Vieja, justo al otro lado de la bahía. Se trata de una iglesia pequeña pero importante debido a su larga y colorida historia. Llama la atención porque en su altar principal se exhibe una imagen de la Virgen de Regla, una virgen negra venerada por los católicos que se muestra con un niño blanco entre sus brazos y que la santería la relaciona con la orilla Yemayá, la orilla del mar y la patrona de los marineros. Según la leyenda, esta imagen fue tallada por Agustín el Africano durante el siglo V y dicha estatua fue llevada a España durante el año 453 para protegerla de los bárbaros. Durante el viaje, el barco que transportaba la imagen sobrevivió a una gran tormenta en el estrecho de Gibraltar, por lo que la estatua fue elegida como patrona de los marineros. Nuestra Señora de Regla fue proclamada patrona de la Bahía de La Habana durante 1714 y en 1957 la imagen fue coronada por el cardenal de la Catedral de San Cristóbal de La Habana. Cabe mencionar que durante el día 8 de septiembre miles de peregrinos acuden hasta esta iglesia de Regla para celebrar el Día de la Santa y la imagen es llevada en procesión por las calles del municipio.
exploremos un poco lo que viene siendo la Basílica Menor de San Francisco de Asís. Ahí tenemos una parada icónica del turismo que sigue estando vigente por los años de los años, y bueno, se pueden dar cuenta que hace unos meses atrás pasamos por aquí y estaba como que en reconstrucción, que es el mismísimo Caballero de París. Ahí ven los turistas como siempre. Vaya, que persona que esté visitando Cuba y en estos grupos de turismo, estos guías que hacen un tour por toda La Habana, no te incluyan como parada la plaza de San Francisco de Asís. Vaya, es como que hay una gran parte de La Habana o de la parte del casco histórico que no visitaste en su totalidad. Miren, hace unos meses atrás, como les digo, no se podía transitar bien por esta parte y ahora la podemos ver un poco mejor. Y como dato curioso que estuve investigando, se dice que esta edificación en el ayer sirvió como almacén de tabaco. Estamos en presencia de la Iglesia y Real Hospital San Francisco de Paula. Otra de las tantas que cada vez que pasamos y tratamos de documentarla en su interior, tenemos mala suerte. Bueno, les cuento que esta fue erigida en 1668 y, como mismo les mencioné anteriormente, fue un hospital de mujeres y convento. Como curiosidad, en el ayer su cúpula fue considerada una de las más bellas de la ciudad y hoy funciona como sala de conciertos y espacio cultural. Vamos a hacer un pequeño zoom aquí. Que la cúpula ya no se encuentra en condiciones de decir que es una de las más bellas de la ciudad, ¿eh? Y vamos ahora a documentarla desde el frente. Creo, no me acuerdo qué video yo les hice a ustedes, que tuvimos la oportunidad de entrar y sí, en sus interiores es bella y preciosa. Y tenía como varias distribuciones así a la hora de que alguien venga aquí a dar un concierto. Ah, miren, está abierta. Bien el clavo. Vamos a entrar a ver qué tal. Buenos días, ¿se puede pasar? Buenos días. Ya veo que están en restauración. Ah, ya, está bien, gracias. Bueno, está despalillada porque está en restauración. O sea que nada que ver con lo que visitamos hace un tiempo atrás. Pero bueno, la logramos documentar en su interior. Así que es momento de pasar a la siguiente parada de iglesias que estaremos haciendo en este video. Ahora nos insertamos en la calle Cuba porque toca el turno hacer la visita de lo que considero una de las más bellas arquitectónicamente hablando dentro de la ciudad, que es sin dudas la iglesia de las Mercedes. La iglesia de Nuestra Señora de la Merced es uno de los templos que merecen ser destacados en La Habana Vieja. Se encuentra ubicado en el 806 de la calle Cuba, en esquina con la calle de la Merced. Esta iglesia, construida en 1755 y reconstruida en el siglo XIX, consta de 3 amplias naves, un hermoso altar mayor y una cúpula. Su interior ha sido decorado imitando las iglesias italianas según el modelo de San Pedro de Roma, mostrando un exceso de ornamentación. En él encontrarás bóvedas pintadas con frescos y varias pinturas antiguas. Llama la atención su curioso medio claustro decorado con estatuas, entre ellas una del profeta Elías y otra de San Dimas, el buen ladrón. Desde que la encontramos en su exterior destaca la imponencia de su altura, las gruesas columnas y los arcos, y resalta la sombría fachada, totalmente contraria al esplendoroso interior lleno de luz, ornamentos y contrastes de color. Extensos murales, pinturas que bañan paredes y techos, lujosidad a raudales y belleza imponente. El templo es actualmente un lugar de encuentro entre los seguidores de la religión afrocubana de la santería, ya que la Virgen de la Merced corresponde con Obatalá, uno de los dioses de la cultura yoruba.
Aquí nos encontramos con la iglesia o la parroquia del Espíritu Santo. Esta también se encuentra ubicada en la calle Cuba, aquí en La Habana Vieja, y fue fundada en 1638. Considerada la iglesia más antigua en pie de toda La Habana. Como curiosidad les cuento que fue la única que permitió entierro de personas de color y pobres dentro de su recinto, algo prohibido en otras iglesias coloniales. Vamos a adentrarnos porque casualmente está abierta. Buenos días. Como ven, en comparación a las que hemos visitado hasta ese minuto, esta es bien pequeñita, bien discreta. Y también se encuentra en restauración, en reconstrucción. Fue construida en el año 1748 por los jesuitas y es considerada uno de los mejores ejemplos del barroco cubano. Sin dudas, una de esas tantas paradas que el turista, el que quiere conocer por primera vez la ciudad, no puede dejar de hacer. Como curiosidad, y esto no sé si es un dato certero, si es un dato verídico, se dice que aquí estuvieron los restos de Cristóbal Colón durante más de un siglo, hasta que fueron trasladados a Sevilla, aunque hay quienes creen que nunca salieron de Cuba. Déjenme decirles que hay algo súper interesante en todas las iglesias que he visitado en este video, y es este cartel que ven aquí que dice Año Santo 2025. Buenos días. La Catedral de San Cristóbal de La Habana se encuentra ubicada en la Plaza de la Catedral en La Habana Vieja, dominada por dos torres desiguales y con una fachada barroca diseñada por el arquitecto italiano Francesco Borromini. Su construcción comenzó en 1748 por la Orden de los Jesuitas. En 1767 fueron expulsados del Nuevo Mundo, quedando su obra paralizada. 11 años más tarde, el obispo Felipe José de Tres Palacios y Verdeja adquirió los terrenos, proyectando en su imaginación la construcción de la catedral. Actualmente es considerada como una de las edificaciones religiosas más bellas y sobrias del barroco americano, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1982. Está dedicada a la Inmaculada Concepción, cuya imagen se encuentra representada en el altar mayor. Detrás de este se encuentran tres pinturas al fresco, obra de Giuseppe Perovani. Ahorita se los intenté documentar, pero es más que evidente que un elemento que no puede faltar en una iglesia es su órgano. Miren, aquí es de la catedral.
Miren esto, caballeros, qué belleza. Y ahora me estaba percatando, creo que es la única iglesia que he visitado en el día de hoy que cuenta con sistema de cámaras de seguridad, para que vean lo importante que viene siendo. Ahora, para ya salir del municipio como tal, nos encontramos con la iglesia del Santo Ángel Custodio. Les cuento que esta centenaria iglesia fue creada en el año 1690 por Diego Evelino de Compostela. Ha sido remodelada en varias ocasiones y en ella fueron bautizadas, a modo de dato curioso, los mismísimos Félix Varela y José Martí. Y vamos a acercarnos ahora porque justamente a un costado de ella se encuentra la escultura de la reconocida Dama del Abanico. Miren, ahí está, en la entrada de la misma. ¿Quién más sino este personaje que es Cecilia Valdés? Ahí está la entrada, vamos a alejarnos un poco para que la vean de frente. Si me lo preguntan, es otra de las cuales siempre paso en alguna ocasión para visitarla y siempre está cerrada. Hablemos ahora del templo de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre aquí en la ciudad de La Habana. Teniendo en cuenta que los que rinden culto a la Virgen de la Caridad y en particular aquellos que se les dificulta la peregrinación hasta el Cobre, en el centro de la capital cubana radica una iglesia dedicada a tributarle homenaje a la patrona de Cuba. A solicitud de un patronato presidido por doña América Arias, el sumo pontífice Pío X prescribe en 1913 que el templo se consagra a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Un 8 de diciembre, 41 años más adelante, después de una transformación integral del recinto eclesiástico, se reconoce como santuario de la Virgen de la Caridad. La fecha del lugar en fundación del oratorio primitivo, que fue consagrado en La Habana a la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe, acontece durante los años de la segunda década del siglo XVIII, en una ermita de paja no muy distante de la muralla, en las proximidades de la llamada Puerta de Tierra. Eso 50 pesos. Tienes poco.
El santuario de San Lázaro es el lugar de destino de uno de los peregrinajes anuales más importantes de toda Cuba. Fue convertido en santuario nacional en la década de los 90. Este templo, que se encuentra cobijado en el pueblo de Rincón, en su interior se encuentra el Santo San Lázaro, también conocido como Babaluvalle, una orilla en la santería famoso por ser el patrón de la curación de los enfermos y cuidar de los pobres. Su festividad tiene lugar el día 17 de diciembre, donde decenas de miles de cubanos acuden en peregrinación para manifestar su devoción al santo católico. Junto al santuario se encuentra un hospital donde reciben atención médica personas enfermas de lepra y otras patologías dérmicas. Concluimos este recorrido de iglesias con nada más y nada menos que la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que como saben se ubica en la calle Reina. Esta, como pueden ver, es de estilo neogótico y fue inaugurada en 1923. Y les comento una curiosidad bien interesante, y es que es considerada la iglesia más alta de Cuba al poseer 70 metros de altura, como pueden ver. Y sus vitrales también son considerados de los más impresionantes del Caribe. Vamos a adentrarnos. Esta es una de las que más visitamos precisamente por el tema de fechas bien marcadas, como es el caso de Navidad, entre otras alrededor del año. Hola, buenas tardes. Y vamos a comprobar lo que les acabo de decir de los vitrales. Verdaderamente miren esta belleza. Miren esto, qué impresionante. Déjenme hacerle zoom. Vaya, sin palabras. Y para qué hablar del terminado de todo. Miren, un detalle que también me he percatado a la hora de hacer este video. La cogí con los órganos. No sé si este será el más grande, pero de todas las que he visitado, yo creo que es el más inmenso. Miren el tamaño, aunque se vea a lo lejos. Y tiene tallado un número que me imagino que sea el año en el cual se construyó, que fue 1970. Así concluye este gran recorrido que hemos tenido la oportunidad de hacer en el día de hoy. Si de iglesias en La Habana, Cuba, estamos hablando. Dejen en la parte de los comentarios qué creen al respecto, si han visitado una de las que mencionamos y si les gustaría la idea de hacer una segunda parte con otras no muy conocidas e incluso algunas bien importantes y bien visitadas por el cubano que no incluimos precisamente en este video. Gracias como siempre por verlo hasta el final. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte a esta genial familia si aún no lo han hecho y compartir el video, que con eso me ayudas un montón. Los quiero muchísimo, recuerden que yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.